porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días. Estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo. Esto es muy importante que nosotros tengamos en consideración. Desde el capítulo, ¿verdad? Prácticamente del 20, después de haber recibido los mandamientos, teníamos el temor del pueblo, ¿verdad? Y la mediación de Moisés. Hemos conversado bastante sobre este aspecto. Después vienen lo que nosotros le llamamos estos códigos, estas reglas, estas formas del buen vivir. Del convivir entre hermanos. Decíamos que estas leyes, que son un conglomerado de épocas bastante diferentes, nosotros lo presentábamos de esta manera y lo estamos viendo, ¿verdad? Porque se nota que ya es de un pueblo sedentario. No podemos entender estas leyes o estas normas dentro de un huir que todavía ni llegamos, ¿verdad?, a la tierra prometida, pero sin embargo aquí, desde el capítulo 19, en que Moisés recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y después se le agrega todo este código de la alianza, donde entran reglamentos más bien de una vida sedentaria, de una forma más bien sedentaria en el relacionamiento de los hermanos, de las personas. Nosotros lo encontramos aquí. Y entonces es casi como que sale de nuestra realidad de lo que estábamos reflexionando, ¿verdad? O sea, Israel que está huyendo, que está saliendo de Egipto y está en dirección hacia la tierra prometida. Bueno, entonces ahora entramos de nuevo en la parte inmanente, ya llueve, ya inmanente, o sea, lo que es tierra, penuchão, dicen los brasileños, o sea, hay que pisar tierra, hay que bajarse de las nubes. Nosotros miramos ahora el capítulo 21, del 28 al 36. Estamos siempre en el libro del Éxodo. Y desde el 28 al 36 nos habla una cuestión sobre el buey, ¿viste? Sobre el buey, o sea, una cosa bien concreta, bien inmanente, digo, en el sentido de bien tierra a tierra. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y estos mueren, el buey será matado a pedradas y no se comerá su carne. El dueño del buey, en cambio, estará libre de culpa. Pero si el buey hizo bien embestir y su dueño, aunque advertido, no lo vigiló, en el caso de que ese buey mate a un hombre o a una mujer, será muerto a pedradas. Y su dueño también será castigado con la muerte. Si se le impone un precio de rescate, deberá pagar en rescate de su vida todo lo que se le imponga. Si el buey embiste a un muchacho o una muchacha, se procederá con él conforme a esta misma regla. Y si el buey embiste a un esclavo o una esclava, el dueño del animal pagará 30 siclos de plata al dueño del esclavo. Y el buey será muerto a pedradas. Bueno, esto es lo que nos dice. ¿Qué será? ¿Por qué esta, vamos a decir, esta perícopa trata directamente sobre el buey? Bueno, el peligro, ¿verdad?, de ser atacado por un animal salvaje era constante en estas zonas rurales de Canaán. Entonces, por eso que vienen también estas leyes. Pero estas leyes se refieren a animales domesticados y cuyo dueño tiene el deber de velar de la conducta de sus animales, ¿verdad? Los bueyes eran los animales de trabajo más comunes, pero a la vez eran animales peligrosos y una cornada suya podía costar la vida de su víctima. Aquí entonces se refiere al buey principalmente. Y si se hace una ley, imagínense, y está en la Biblia, quiere decir que esto eran situaciones bien complicadas y situaciones que sucedían en la vida real de Israel. Y bueno, eran animales peligrosos verdaderamente, con una cornada, imagínense, hasta ahora es una cornada. Está igual, yo campaña igual, a ver, yo concesionero, entonces usted ve allá y a la estancia va allá. ¿Cuántas veces? Una vez uno llegaba y un peón o alguno que trabajaba en la estancia en ese momento, ¿verdad?,
algún animal en descuido que le corneaba, y eran situaciones peligrosas, ¿verdad? Situaciones verdaderamente peligrosas. Entonces, ¿qué uno hace, verdad? Aquí, y claro, el patrón tiene de cierta manera, tiene la responsabilidad de su peón. Eso es lo que le está queriendo decir. Vamos a mirar en un análisis mucho más detallado cuando nos dice desde el 28, 29, por ejemplo, si un buey embiste a un hombre o a una mujer y estos mueren, el buey será matado a pedradas, ¿verdad? Y no se comerá su carne. El dueño del buey, en cambio, estará libre de culpa. O sea, el primero lo deja libre. La ley sigue el sentido común, ¿verdad? Si el buey ataca de forma sorpresiva a una persona, causándole la muerte, el animal será sacrificado. Pero el dueño ciertamente que no tiene la culpa en lo sucedido. Él es dueño y bueno, son los otros los que están trabajando. Esto significa que no tiene que compensar económicamente por la vida del fallecido. Ahora, el animal deberá ser sacrificado si se atacó una vez. Es probable que vuelva a hacerlo y no es posible controlarlo permanentemente. Ahí pues está entonces, ¿viste? Lo que les dije hace rato. La pecha moveña comportagina, entonces oyucama beteime, entonces dice no. Y esto ellos lo están poniendo por experiencia, no es que ellos están inventando en ese momento, ¿verdad? O sea, conocen bien de esa realidad. Y entonces se convierte así en un peligro para toda la comunidad. Si una vez lo hizo, lo hará una segunda vez y lo hará seguramente que una tercera vez también. Ahora, ¿qué razón ellos ponen, verdad, para no comer su carne? ¿Por qué será que ellos dicen eso? Hay dos posibilidades, ¿verdad?, para esta instrucción. Una es que se considera que comer la carne de un animal agresivo podía transmitir tal actitud al comenzar. De entonces la uno lleva, y es un animal agresivo. La león, entonces no sé, cualquier animal agresivo, entonces vos también te volvés agresivo. Con la diseña. Uno es aquello que come, es más o menos la idea, ¿verdad?, que te quiere transmitir aquí, ¿verdad? Podía transmitirte esa actitud al que come. La agresividad y la tendencia a matar estaría en el espíritu del animal y sería transmitida a quien lo ingiera. Esto también, aunque nosotros no insistimos mucho, pero esto puede entrar dentro del aranducate, ¿verdad? O sea, la gente, como de a poquito. ¿Por qué normalmente no es que se comían tanto los animales silvestres, salvajes, esos animales que verdaderamente, y bueno, porque hay esa conciencia. Si yo como eso, después yo también, eso que yo estoy comiendo me estoy volviendo. Ya yo la voy, entonces voy, ¿verdad? Es por decir así, ¿verdad? Es una forma de interpretación. Ahora, hay otra razón que nos dice que puede ser complementaria, ¿verdad? Es que no habiendo sido muerto apropiadamente, nótese que se lo apedreaba, ¿verdad?, transmitiría impureza a quien lo comiera. Este es el otro aspecto de la impureza, ¿verdad?, que podemos encontrar aquí. Y bueno, seguiremos reflexionando más aquí en Ñandeyarañe sobre estas cosas muy interesantes dentro de la Biblia que encontramos y al mismo tiempo nos preguntamos por qué está dentro de la Biblia, ¿verdad? Elementos así tan concretos como es, por ejemplo, la cuestión de un buey que ataca a una persona. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia
Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara. Seguimos con Ñandeyara, nuestro programa de todos los días. Nosotros invitamos a cada uno de ustedes a formar parte de nuestra fundación, a formar parte de nuestro grupo Ñandeyara. Ahora queremos mirar un poco sobre la cuestión del robo, el robo. Vamos a mirar un poco el robo que comienza en el versículo 37 y que llega hasta el 22.3, hasta el 22.3. Nos va a hablar exclusivamente del robo, sobre todo de los animales, ¿verdad? Si alguien roba un buey o una oveja, o la sacrifica y lo vende, deberá restituir 5 animales del ganado mayor por un buey y 4 animales del ganado menor por una oveja. Si el ladrón sorprendido en el momento de forzar una casa es herido de muerte, no hay delito de homicidio. Pero si ya había salido el sol, hay delito de homicidio. El ladrón está obligado a restituir la totalidad de lo robado. Si no dispone de medios para hacerlo, deberá ser vendido para compensar por su robo. Si lo robado, un buey, un asno o una oveja, se encuentra vivo en su poder, tendrá que restituir el doble. Bueno, aquí es principalmente sobre el robo. Después vamos a seguir, ¿verdad? El robo de estos animales. Y entonces, ciertamente que no va a ser siempre simplemente porque aquí te ponen 3 animales nada más que uno puede robar, ¿verdad? O sea, sobre estos animales te está hablando. Pero en el fondo, son como paradigmas y modelos para decirnos qué sucede con un ladrón o qué sucede ante una situación que nos encontramos, ¿verdad? Y pienso que esto es muy actual y muy importante que nosotros sepamos, reflexionemos un poco, veamos lo que significa y lo que dice la Biblia dentro de estos valores, lo que significa el robar. No robarás, decíamos nosotros en los mandamientos. Aquí, este versículo 37, ¿verdad? Sobre el robo, 37 en adelante. El robo de animales era un problema serio en la antigüedad israelita. Normalmente se efectuaba durante la noche y los animales eran llevados a otra región y vendidos. Pero solo las leyes del Éxodo 21:37, 22:3 tienen que ver con los animales. La del centro regula el eventual homicidio durante un robo y establece un criterio de restitución. Las leyes del Éxodo tienen que ver con los males, todo lo que pueda suceder, ¿verdad? Y aquí en este sentido sería la cuestión del robo. Y en este sentido se regula también el eventual homicidio durante un robo y establece un criterio de restitución, que restituían. Ahí la habitante era el mondajo.
El 37 directamente que nos decía, si alguien roba un buey o una oveja, lo sacrifica y lo vende, deberá restituir 5 animales del ganado mayor por un buey y 4 animales del ganado menor. Veamos el versículo 37. El monto que se establece incrementa posiblemente el patrimonio del damnificado y deteriora el del ladrón. Por otra razón, esta ley tiene un fuerte carácter preventivo. El valor de 5 bueyes o el de 4 ovejas probablemente obligaría a la mayoría de los ladrones a entregarse como esclavos para saldar la deuda. Por otra parte, en sociedades pequeñas, donde resulta difícil esconder los animales, es muy probable que esta ley tuviera el efecto de reducir drásticamente los robos. Entonces, hacia aquí es en realidad lo que estamos apuntando. Aquí es entonces, mirar, incluso dice el valor de estos animales robados posiblemente, claro, aquí entramos en la deuda, ¿verdad? Si se le encuentra infragante, entonces tiene que devolver, pero tiene que devolver 4 veces, dice, ¿verdad? O sea, si es la oveja, 5 veces, si es el buey, el valor, la ley valor agregado ya lleva, no es que solamente le devolver lo robado, sino que 5 veces, entonces aquí tenés que devolverle mucho más. Y el valor de 5 o 4 ovejas obligaría a la mayoría de los ladrones a entregarse como esclavos, dice. O sea que es una tasa bien alta y le está diciendo, bueno, ya que robaste, vas a tener que devolver lo robado y encima con ese interés, con ese impuesto. Y que sería una cosa exorbitante y sería una cosa imposible. Y que tú hoy la emboria juima, hoy la mondaje y no vetí, cuando devolver a 5, imagínate, pues, si uno mismo no podía y no tenía. Pero quiere decir que la exigencia es bastante, ¿verdad? Es grande esta exigencia que están poniendo. Ahora, en el versículo 1 y 2 nos decía, si el ladrón sorprendido en el momento de forzar una casa es herido de muerte, no hay delito de homicidio. Pero si ya ha salido el sol, entonces sí hay un delito. Porque endereje llama, de que tu ir a ayudar, de en la petujina, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, aquí vos le metiste bala, por decir así, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo no, eso no. En la oscuridad es como casi como que no se distingue lo que pasó, ¿verdad? Es casi como decía, defensa propia, no sé lo que pasa, pum, 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 le maté, ¿verdad? El otro dice, no, si ha salido el sol quiere decir que ya éramos conscientes de esta situación. Bueno, en fin, estos son elementos bastante complicaditos, ¿verdad?, para hablar el día de hoy, pero en fin, son situaciones que nos suceden hoy. ¿Qué nos dice la ley? ¿Cómo se interpreta la ley actual, la nuestra, ¿verdad? Esto es lo que te está hablando un poco la Biblia en forma general, pero siempre como una preocupación de poner orden, disciplina, y que ese aspecto espiritual, es decir, tener a Dios, conocer a Dios, implica una forma de relacionamiento positivo entre nosotros. Y cuando no hay relacionamientos positivos en esa organización de la humanidad, del hombre como tal, entonces vienen estos principios y estas leyes. La ley protege al propietario de los robos nocturnos, eximiéndolo de culpabilidad en caso de que al defenderse del ladrón, éste muera. Pero también, atención, esta ley protege al ladrón al establecer que si el robo es a luz del día, la reacción de la víctima no puede llegar a la muerte del ladrón. Es probable que esta ley tenga como fin evitar que se frague un robo con el fin de justificar una muerte. Así, no solo se protege la vida de un eventual ladrón, ¿verdad?, sino también la del ciudadano, que podría ser víctima de la ira o la envidia de un vecino que lo asesinara con el pretexto de que entendió que lo robaba. O fraguante, oye, ponte india, ni mondaje igual, entonces un mete yucayo. Estas son situaciones que nosotros también dentro de nuestro país, ¿se acuerdan? En muchas oportunidades sucedieron. O sea, cosas fraguadas, ¿verdad? Cosas fraguadas donde al final sabemos que los finales y los desenlaces no son tan buenos. Ahora, si el ladrón es asesinado, entonces no pudo robar nada.
por lo cual es de suponer que se refiere a la situación en la cual el ladrón logra escapar con algún objeto robado o habiendo causado daño a la propiedad, siendo atrapado posteriormente. En este caso, de nuevo se aplica el sentido común y obliga al ladrón a reparar con dinero lo robado y los eventuales daños. No se dice cuánto deberán abonar, pero si pensamos en los 5 bueyes por buey o las 4 ovejas por cada oveja robada, podemos imaginar que la suma es muy importante y que en muchos casos conducirá a la esclavitud del ladrón. Se vuelve entonces el robo de animales. La pena es menor si el dueño puede recuperar sus animales. La pena es menor si el dueño puede recuperar sus animales. En efecto, el ladrón devolverá los animales y pagará del valor estipulado para cada uno. Esta unidad de por sí agrupa leyes propias de la vida rural y el comportamiento de los vecinos respecto a la atención de los animales y el cuidado del campo. Como otros casos ya vistos comúnmente, se construyen sobre el sentido común. Hay un sentido común y establecen normas que permiten una vida razonablemente pacífica entre las personas. En general, buscan evitar la trampa de fraguar un robo para quedarse con los bienes del vecino. Establecido el castigo cuando no se puede hacer probar la inocencia. Cuando no se puede probar la inocencia, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir reflexionando más sobre este tema. Es muy interesante, pero que en el fondo nos hace pensar de una actitud del hombre frente a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Volvemos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando el capítulo 22 y aquí estamos hablando de muchos delitos con respecto a la propiedad, principalmente la propiedad. Aquí entonces vamos a hablar ya sobre otro caso muy interesante que es desde el versículo, a ver un poco, estamos en el 8, ¿verdad? Capítulo 22 siempre, versículo 8. ¿Qué nos dice? En todo conflicto, ahora volvemos de nuevo al buey, vamos a ver un poco. En todo conflicto referente a un buey, un asno, una oveja, un traje o cualquier objeto desaparecido, del cual su propietario pueda decir, sin duda es este, el litigio será llevado ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable, restituirá al otro el doble. Bueno, este es el versículo 8. Entonces, dirimir, es decir, llegar a un acuerdo, este pleito entre dos personas que reclaman la propiedad de un objeto perdido y encontrado, fue siempre un caso muy difícil. En este caso se aplica un sistema similar a la ley anterior, ¿verdad? Aunque aquí no se utiliza el mismo verbo, llevar ante Dios para jurar, no, yo lo juro por Dios, ¿verdad? No se utiliza el mismo. Sin embargo, la ley no dice cómo se manifiesta la voluntad de Dios y cómo éste indica quién debe ser condenado. Sin duda, porque era un procedimiento habitual que no requería aclaración para el lector de la época. En cualquier caso, el hecho de que deberá pagar el doble del valor del objeto tiene un fuerte efecto disuasorio. Es decir, aquí vos no podés mentir, porque si vos mentís a Yepillá, que había sido vos tocaste de poco amigo. Es decir, le robaste al otro, te adueñaste de algo. Ángare Yepillá, ¿qué tenés que hacer? Tenés que devolver el doble. Jesús mío, este criterio, si ponemos aquí en Paraguay, cuántas cosas nosotros tocamos, ¿verdad? Del Estado, tocamos de la gente, tocamos del pueblo. Vos tenés que devolver el doble. Bueno, puede ser, porque andan de multimillonario porque le robaste al país y tenés ya más 3 o 4 veces más de lo que robaste, ¿verdad? Porque entenderle traba y haremos pero devolver para allá. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Lastimosamente aquí uno roba, se va o a la cárcel, se le condena, pero después sale tranquilito después de cierto tiempo, como si fuese nada, y sigue con su platita, o sea, no devolvió nada. Aquí, sin embargo, te dice,
el hecho de que deberá pagar el doble del valor del objeto tiene un fuerte efecto disuasorio. Pero miremos este aspecto que acabamos de leer, ¿verdad? Porque es demasiado importante. Aquí es cuando vos le entrega a una persona un asno, un buey o un animal para su custodia, ¿verdad? Y entonces ahí sucede algo, que se muere, que se roba. Entonces, ¿quién es culpable? Si un animal lo comió, y bueno, de que con la testimonio, entonces va a ir ella pota. Ella cata de cosas, ¿verdad? Bueno, pero atención, en esta explicación es muy interesante. Si el animal es sustraído o muere sin que se pueda decir qué causó la situación, porque aquí está la causa, ¿viste? Y eso es lo importante, no es tanto qué es lo que se te robó, ni si es un buey o una oveja. Aquí es la conciencia y es el criterio, ¿verdad? Esto es lindo, o sea, eso lo podemos aplicar siempre, todos los días de nuestra vida, el tiempo que sea, de hace 2000 años como ahora también, ¿verdad? Entonces, decir qué causó tal situación. Vean con la llana. ¿Por qué se perdió la plata? ¿Dónde se fue a parar? Etcétera. Se preserva entonces la honestidad de quien era responsable de su cuidado. Y claro, si yo presento verdaderamente y digo, mira aquí, pero atención, estoy hablando de decir la verdad, ¿verdad? Decir la causa de tal situación. Porque como les dije hace rato recién, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos simplemente en la ley por la ley, olvidando a Dios, entonces yo también echa la ley, echa la trampa. Yo puedo, porque atención, eso es mentira, ¿verdad? Estoy justificando erróneamente con la mentira algo que no es cierto, ¿verdad? Es como decir herente upeixa jahue, pero no es. Entonces, si es verdad, se preserva la honestidad de quien era responsable de su cuidado. Ahora, ello se debía afirmar a través de un juramento también. Entonces, shebuá, esta es linda, esta palabra, shebuá. Shebuá es jurar, shebuá, que tenía a Dios como testigo, lo cual le daba una solemnidad y seriedad suficiente como para no sentir la tentación de mentir. El shebuá, ¿verdad? Esto puede crecer también en los valores, ¿verdad? No digo solamente en un valor religioso, porque el valor religioso del religarco quiere decir toda nuestra forma de ser. Fíjense, cuando nosotros hablemos un poquitito no del aspecto tal vez que nosotros entendemos el religioso como tal, y hablemos un poquitito de esta fábula, ¿verdad? Del pastorcito mentiroso. ¿Se acuerdan ustedes del pastorcito mentiroso? Que dice, vienen los lobos, todo el mundo sale ahí todo. Y se va a bueno, una segunda vez, vienen los lobos, ojo, ahí llega la gente para ayudarle, que los lobos. Tercera, vienen los lobos, ojo, ahí llega allá. Y después ya se cansa la gente. Después cuando vuelve a decir, vienen los lobos, entonces todos se quedan, ya llegó. Y ahí justo le vino el lobo y le comió todos sus animales, ¿verdad? Bueno. Ese no le estoy hablando ni nada de un aspecto religioso, esa es una filosofía, pero es lo mismo aquí. Viste que está unido lo religioso con el criterio, con la conciencia humana. Dios actúa en nuestra conciencia. Y yo entonces te voy a hablar a través de este pastorcito mentiroso nomás, para que vos entiendas, para que nosotros entendamos, yo también me incluyo, ¿verdad? Yo también me incluyo, de este pastorcito mentiroso, ¿verdad? Y entonces entender, ¿verdad? Que el aspecto religioso, cuando nosotros tenemos a Dios en este juramento, entonces nosotros decimos, este es el shebuá, que tiene a Dios como testigo, lo cual le da solemnidad y seriedad suficiente como para no sentir la tentación de mentir, no sabemos hasta qué punto este tipo de resguardo moral tenía un efecto real, o si era violado sin temor a las consecuencias, porque esto está también. Muchas veces ya juraba por la Biblia, pero tú ya lo mismo, ¿verdad? La situación era distinta si se comprobaba el robo, pues se presuponía la mala voluntad o el descuido. Después yo me doy cuenta, tenemos aquí no solo testigos, sino que después hay cosas reales que se van descubriendo. Con lo cual se debía abonar al dueño una cantidad de dinero en compensación. Y claro, porque ahí ya nos dimos cuenta que era así. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ahora estamos ya en el capítulo 22 del libro del Éxodo. Hemos caminado bastante durante este tiempo, durante estas semanas. Lo que queremos ahora subrayar y queremos hablar con ustedes es con respecto al capítulo 22 del versículo 17 en adelante. Cómo se nos presenta, como los subtítulos, recuerden que nos presentan la Biblia, no hacen parte de la Biblia, sino que hacen parte de la edición, del editor, de aquel que está lanzando al mercado, digamos de esta manera, una traducción de la Biblia, donde podemos entender cuáles son las perícopas para un mejor estudio también y para que podamos no confundir sobre todo entre una perícopa y otra, cuando termina un mensaje, cuando está comenzando otra narración, etc. Bueno, desde el capítulo 22 entonces, del versículo 17 al 30, nos dice: no dejarás vivir a la hechicera. Quien tenga trato sexual con una bestia morirá. El que ofrezca sacrificios a otros dioses que no sea el Señor será apartado. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano, ni les haces daño, y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor, y arderá mi ira, y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. No blasfemarás contra Dios, ni maldecirás a un jefe de tu pueblo. No demorarás en ofrecer las primicias de la cosecha y de la vendimia. No darás a tu hijo primogénito. Me darás a tu hijo primogénito. Lo mismo deberás hacer con tu ganado mayor y con tu ganado menor. El primogénito estará 7 días con su padre, y al 8º día me lo darás. Ustedes estarán consagrados a mí.
no coman carne de un animal despedazado por una fiera, sino arrójenla a los perros. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta, estas son leyes morales, sociales y religiosas, ¿verdad?, con las que nosotros nos encontramos en la Biblia. Normalmente no hacemos un estudio así exhaustivo, solamente en casos excepcionales, ¿verdad? Entonces, donde gente especializada, los biblistas, entran a mirar punto por punto. Pero normalmente, en la cuestión litúrgica, nosotros no utilizamos mucho estos pasajes. Es por eso que algunas veces nos suena un poco extraño, ¿verdad? Pero la Biblia es inmensa, digamos, es muy grande, tiene muchos elementos muy interesantes. Las leyes van surgiendo a posteriori, se dice, es decir, después de que uno ve que existen situaciones diversas, difíciles, entonces uno dice, no, ante estas situaciones para darle un remedio tenemos que legislar, tenemos que hacer leyes. Y así también esto aquí, porque si nosotros vamos a entrar y vamos a mirar directamente como la Biblia nos presenta, que es un libro más bien teológico, religioso, y al mismo tiempo es un libro espectacular porque es pedagógico, sin embargo no nos va a responder a nuestra propia realidad, porque, y bueno, es como que Dios está hablando allá, como imaginando si es que sucede esto, si es que sucede aquello, ¿verdad? En realidad así se presenta con la casuística, ¿verdad? Pero en realidad es al revés de cómo la Biblia, cuando la Biblia nos va presentando algo, porque está el género literario, ¿verdad? Y entonces ellos ya estaban viviendo o incluso vivieron ciertas situaciones difíciles, ¿verdad?, de cambiar. Y ante esa situación decimos, bueno, ya que son difíciles de cambiar, tenemos que legislar, tenemos que poner algunas leyes, algunos códigos que nos ayuden a ir mejorando, a extirpar ciertas cosas negativas que están en nuestro pueblo, ¿verdad? En el versículo 17, cuando nos dice, esto es muy interesante, dice, no dejarás vivir a la hechicera, porque dice, no dejarás vivir a la hechicera. Quiere decir que es la muerte, será. No dejarás vivir, en boqueta, serás indiferente con la hechicera. Y cuando te está hablando de hechicera, te está hablando directamente entonces de las personas de la cartomancia que te leen la mano, que te hacen tu predicción sobre tu futuro, sobre tu vida. Entonces todos estos elementos tenemos que tener en consideración. Mirá lo que dice aquí, no dejarás vivir. Ahora, se discute el sentido de esta palabra, ¿verdad? Mekashefa, vea el hebreo, Mekashefa, que aquí traducimos como hechicera. Mabiola Mekachefa, Mekachefa. Mira un poco lo que te está diciendo. Esa es la hechicera, Mekachefa. Es una palabra que define un sujeto femenino y que permite plantear la pregunta de si se aceptarían hechiceros varones. Bueno, aquí aparece una hechicera. Ahora la pregunta es, ¿y será que existe el hechicero o solamente la hechicera en la Biblia? Bueno, ahora el texto en el Deuteronomio 8, 10, 14 deja en claro que la respuesta es negativa, el texto, pero eleva también sospechas sobre el sentido de esta Mekashefa en Éxodo. Las traducciones siguen la tradición marcada por los Targumín que traducen cualquier que practique magia. La Mekachefa. Y dice que justamente este término Mekachefa alude a una mujer que ejerce una forma particular de hechicería que va principalmente para seducir a los varones a fin de sacar provecho de ellos. Qué espectacular, qué espectacular. Esto se repite hoy igualito que hace 3000 años atrás. Bueno, sucede hoy, como si fuese hace 3000 años atrás. Bueno, y también va a sacar provecho de vos, ¿verdad? Te saca tu platita, te saca tu bolsillo, te saca de donde sea. Llegó y a gente porque está ese país, que le estuvo jodiendo, le está sacando provecho. Pero nosotros igual seguimos con la Mekachefa, y bueno, por ejemplo, tenemos algunos elementos más. Hay que notar que, por ejemplo, en Malaquías 3:5, quienes practican hechicería, Mekashfin se dice en plural, Mekashfin, entonces son relacionados con los adúlteros.
los que practican. Por esta razón se la vincula con el mundo de la prostitución, y claro, se vincula con la prostitución, porque de hechizar, entonces ya te hechiza. Y detrás de eso entonces está la magia, ¿verdad? Y así también te utiliza la cuestión del adulterio, ¿verdad? Esta actividad sin duda perturbaba a los varones que se sentían expuestos a su debilidad y a merced de una mujer hábil para llevarlos a realizar lo que ella deseara. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este tema que es interesante, sobre así leyes bien morales, porque estos son los aspectos morales, también sobre las leyes sociales y las leyes religiosas. Volvemos con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Seguimos reflexionando sobre la palabra de Dios. Ñande Yara ñe se opeina. Peñande ñe lleva Ñande Yara o ñe Ñande Yara hoy cual cañan debe peñe en be. Ñande Yara hoy cual cañan debe va eva Ñande ya yapo ana hamba eisha pa yapo ana. Libro pedagógico. La Biblia, elemento. Es el libro de cabecera, tiene que ser. Pero anite el libro de cabecera ya lees apenas ya entendéis. En este caso hay que hacer los cursos bíblicos, hay que entender, hay que ponerse al día, hay que verdaderamente entrar y no dejarse llevar por los falsos pastores, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. No dejarse llevar de los que te embaucan y sin embargo lo que quieren es solamente tu diezmo o no sé, otra cosita quiere, pero en realidad no es como presenta Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 10 del 1 al 10. Pelee, mija, capítulo 10 del 1 al 10, San Juan, cuando él se presenta como el buen pastor, así te dice, porque hay otros, dice, hay otros pastores que son
solamente salteadores, es decir, que te está robando. Y bueno, hay que ver qué es lo que te está robando también, ¿verdad? Además de tu dinero, con el famoso diezmo, puede ser que te esté robando otras cosas también. Y sí, te roba tu misma capacidad de interpretación, de saber lo que Dios te está pidiendo. Te hace perder tiempo, porque muchas veces dicen que solamente uno tiene que estar ahí, la gracia basta, que Dios va a hacer todo por vos. Y no, sino que es el esfuerzo, es el convencerse personalmente con la fuerza y la gracia del Señor para salir de ciertas situaciones. Pero Dios actúa en tu historia, es decir, dentro de la historia, en la realidad tuya, ¿verdad? Y somos nosotros los que damos el paso. Imprescindible esto, queridos hermanos. Y bueno, así entonces miremos bien, formémonos y procuremos, ¿verdad?, dar estos pasos importantes. Mire que cuando estamos en el capítulo 23 estamos hablando del extranjero, de la viuda y del huérfano. Son los tres amados, digamos así, entre comillas, del Antiguo Testamento, pero por situaciones bien concretas, ¿verdad? Porque sabemos cuál es la miseria de un extranjero o cuál es la miseria de una viuda y cuál es la miseria de un huérfano, que no han podido salir adelante principalmente, ¿verdad? O no pueden ir sin la ayuda de la comunidad. La experiencia histórica de haber sido extranjeros para ellos les sirve como criterio para ponerse en el lugar del otro y no someterlo a engaño o injusticia. Viudas y huérfanos deben ser protegidos, pues si son oprimidos y claman a Dios, al igual que sucedió mucho cuando los israelitas clamaron, ¿se acuerdan? Los israelitas que claman, piden al Señor en el libro del Éxodo. Él escuchará su voz y su juicio caerá sobre quienes los maltratan, o atañacar y rayo, ¿verdad? Cuando hay una plegaria y una súplica al Señor. Estábamos leyendo, ¿verdad?, este capítulo 22, 24, 25, sobre el preservar el derecho, ¿verdad?, del pobre a no ser tratado indignamente. Por eso dice, le devolverás el manto antes de que duerma. No ser usurero, en síntesis, ¿verdad? Ahora, el cobro de intereses a quien objetivamente no podrá pagarlos en una forma de conducirlo a la esclavitud contra su voluntad, se apela a la solidaridad del acreedor. Pero también se le advierte que si cae en usura, estará en falta ante Dios. Lo mismo puede decirse de la segunda ley. Tomada en prenda el vestido era un acto extremo y humillante. Extremo y humillante. Es decir, yo te estoy desnudando casi, por decirlo. Cuenta. Bien duro, si uno escucha eso. Pero justamente de la Biblia mucho más aún, ¿verdad? Porque estar en pecado significa encontrarse desnudo, ¿se acuerdan? Es perder tu dignidad. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Después de que comieron del fruto del árbol, el hombre y la mujer se encuentran que estaban desnudos, es decir, pierden su dignidad. Ahora cuando yo le saco, ¿verdad?, su vestido a este pobre para que pague su deuda, le estoy dejando desnudo, es decir, le estoy haciendo perder su propia dignidad como persona. Bueno, tomar en prenda el vestido era un acto extremo y humillante que exponía al deudor a las enfermedades y al abandono. Si no se le permite dormir abrigado, no solo el prestamista corre el riesgo de no cobrar nunca la deuda, sino que esto es lo más grave. Cuando el pobre clame a Dios, éste oirá, lo que significa que tomará partido por él en contra del prestamista. El Dios que muestra estas leyes es un Dios que se pone del lado del pobre. Qué interesante esto también que nosotros podamos entender, ¿verdad? Es un Dios que acompaña, un Dios que quiere liberarnos, un Dios que está al lado del que más necesita. Y bueno, miremos un poco el versículo 27, nos presenta diciendo, no blasfemarás contra Dios, ni maldecirás a un jefe de tu pueblo. No maldecirás a un jefe de tu pueblo. Aquí hay un pequeño problemita con la redacción, ¿verdad?, de esta ley. ¿Qué nos dice? El texto dice Elohim para referirse a Dios, pero la interpretación más antigua lo entendió como jueces, en el libro de los jueces.
no hay sustento para entender Elohim como referido a seres humanos. Pero el vínculo con el príncipe del pueblo llevó a pensar que no podía referirse a Dios y a su gobernante en el mismo nivel. Sin embargo, en 1 Reyes 21:10 tenemos un ejemplo similar de paralelismo, sin que parezca haber contradicción ni desprecio a la figura divina. Para complicar un poco más la situación, hay que agregar a los libros de los 70 que traducen dioses y luego los líderes de tu pueblo. La evidente intención de los 70 al traducir de este modo es referir Elohim a los dioses extranjeros, a los que da la sensación de que se les debía respeto, aunque no fueran adorados por Israel. Hay que considerar también que esta ley puede venir de un tiempo muy antiguo en el cual el monolatrismo era la forma normal de religión en Israel. Bueno, estos son los problemitas entonces que encontramos aquí, el cómo entender a quién es, a Dios o al hombre, ¿verdad? No blasfemarás contra Dios, porque después dice, ni maldecirás a un jefe de tu pueblo. Ahí aparece Dios, aparece como Elohim, Dios como Elohim. Bueno, el problema no tiene una solución lingüística. Es difícil saber entonces si se refiere al hombre, al Elohim, o a Dios, Elohim. Según el criterio de nuestro autor, lo que sucede es que estamos ante un texto muy antiguo, a la vez que fragmentario. No solo no conocemos a ciencia cierta el contexto teológico, sino que tampoco podemos afirmar que conozcamos el contexto literario. En tal sentido, el texto actual fue reinterpretado dentro de la matriz ya vista que redactó el Pentateuco. La lectura que luego se hizo tuvo lugar en el marco de la nueva configuración teológica de Israel monoteísta. Así, nos inclinamos a leer Dios, ¿verdad? Y a aceptar el paralelismo con el príncipe. En consecuencia, este versículo está llamado a respetar a Dios y a los líderes del pueblo. Es decir, es un respeto que necesitamos dar a Dios. En el versículo 20, no blasfemarás contra Dios. Ese respeto hacia Dios. Y al mismo tiempo tampoco maldecirás a un jefe de tu pueblo. El versículo 28, 29 nos habla, no demorarás en ofrecer las primicias de la cosecha y de la vendimia. Me darás a tu hijo primogénito. Lo mismo deberás hacer con tu ganado mayor y tu ganado menor. El primogénito estará 7 días con su madre y al 8º día me lo darás. Qué lindo. Lo que genera cierta confusión en esta ley es el paralelo entre los primeros frutos y el primogénito, a lo que luego se sustenta también los animales domésticos. Tanto los libros de las 70 como los Targumín, aunque con variantes, coinciden en el sentido general del texto. Y en el caso del texto masorético, se hace explícito que el primogénito debe ser el varón, el primogénito de tus hijos. Pero ¿cuál es el sentido de entregar al primogénito en conexión con los frutos y animales desde el momento en que se espera que estos reemplazaron a los niños en los sacrificios? La consagración de los primogénitos es un resabio de prácticas antiguas, o yukaibe, al primogénito, donde se buscaba que el alma del niño sacrificado protegiera la casa y la familia. Para eso se sacrificaba el primogénito. En Israel, posterior a la reforma de Josías, la consagración de niños fue prohibida y ya no ejecutada. En este caso, la consagración fue reinterpretada como dedicación y no como sacrificio. Y bueno, así queridos hermanos, vamos concluyendo esta partecita, ¿verdad?, de la palabra de Dios, lo que nosotros estamos reflexionando en estos días. Queridos amigos, y hasta aquí el resumen de esta semana. Nos volvemos a ver mañana con Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por